Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Gina Ramírez. Estoy en tercer semestre de Ingeniería de Sistemas y el día de hoy vamos a desarrollar la guía 4 de Arquitectura de Computadores. Les voy a compartir pantalla para mostrarles cómo instalar Visual Studio Code. Como yo soy Windows, entonces descargar para Windows es mi opción. Aquí ya vemos que está descargado y se puede ejecutar el archivo. Ya descargado, ahora vamos a buscar en Visual la extensión de más y tas. Digitamos más y aparece casi siempre al inicio, se selecciona y se instala. Como yo ya lo tengo instalado, pues no hay necesidad de volver a hacerlo. Pasamos sobre la misma mano izquierda, pasamos a los archivos, creamos una carpeta, yo le puse por nombre ensamblador y ahí es donde van a reposar todos los ejercicios que se van a crear para ensamblador, para la guía de arquitectura de computadores. Ahora vamos a explicar el ejercicio 1. Nos pide calculadora de dos números enteros, solicita al usuario ingresar dos números y una operación básica, el resultado debe mostrarse en pantalla. ¿Qué entiendo yo? Antes de iniciar el código debe haber como una especie de introducción en la que muestre y le dé la orden al ensamblador de qué tipo de código se va a usar, qué reserva de código se va a usar y la data que se va a usar. Entonces, en este caso es un código de tamaño pequeño, una reserva de código de 256 bytes y la data es donde se va a declarar al usuario junto con las variables que almacenan los números y el operador. Entonces, en el mensaje 1 ingrese el primer número, mensaje 2 ingrese el segundo número, ingrese la operación, el resultado, todo termina con signo pesos. ¿Por qué? Porque esa es la forma de darle la orden al código de que ese es el texto que va a aparecer en pantalla. Va a pedir números, el número 1, el número 2, el resultado y la operación. Aquí en el renglón 33 ya iniciamos con el código. Esta parte es obligatoria en todos los códigos, esta primera parte. ¿Por qué? Porque carga el segmento de datos en el registro DS para poder acceder a variables declaradas. Es como decirle al programa, usa esta parte de la memoria para los datos. En el renglón 41 al 43 es la presentación del programa. O sea, así es como se va a mostrar en el momento que imprima. Del 46 al 49 nos pide que digitemos el primer número, luego del 51 al 58 nos va a pedir que digitemos el segundo número, del 60 al 66 que digitemos el tipo de operación que vamos a realizar y del 68 al 71 nos va a arrojar el resultado. En esta parte, del 74 al 84, vamos a utilizar los comandos CMP y G. El programa compara la operación elegida y salta al bloque correspondiente. O sea, agarra el primer dígito, agarra el tipo de operación y ya pasamos al siguiente bloque que ya sea lo que haya escogido el usuario. Suma, resta, multiplicación o división. En la división tenemos pendiente de que eh, imprima, si llega a ser 0, nos arroje inválido. Operación no válida. Y lo mismo del 131 al 135 nos va a arrojar operación no válida en caso de que intenten dividir por 0 o ingresen otro tipo de signo o otra cosa que no sea un número. Y por último tenemos la impresión. En la impresión aquí nos habla de que va a ser, si va a ser un dígito o dos dígitos, que convierta en valores a AXI y que muestre los números en pantalla. Para finalizar, del 171 al 172, con eso finalizamos el código. Realizo mi código, eh, trato de hacerlo de acuerdo a los videos que vi y empieza a arrojarme, cuando empiezo a correrlo, empieza a arrojarme varios errores. Entre esos errores me sale que me aparece un dígito, una letra al lado de un dígito. Entonces, lo que hago es preguntarle a ChatGPT cómo puedo ajustar ese error, porque pues va acompañado de una letra y solo sale un dígito. Entonces, él lo que hace es explicarme la razón de mi código, o sea, me hace un diagnóstico, como dice acá, que es en la parte de la impresión donde tenemos el error. El problema me muestra qué es el error que estoy cometiendo y luego me muestra el código corregido. Y yo lo que hago es compararlo contra el mío y empiezo a modificar los renglones donde tengo el error. Ahora vamos a correr programa. Ingresamos por Run as Code y aquí dice que ingrese el primer dígito, que ingrese el segundo dígito, que ingrese la operación. Entonces en este caso vamos a ponerle el más y aquí nos va a arrojar el resultado de 9.
Ahora vamos a ver el ejercicio 2. El ejercicio 2 es contador ascendente del 1 al 10. Muestra los números del 1 al 10 de forma secuencial utilizando un bucle. Lo mismo pasa en todos los códigos. La introducción, que es la que yo entiendo, donde se va a iniciar el tipo de código, la reserva del código y donde se declaran los mensajes. Carga del 14 al 15, carga el segmento de datos para poder acceder a la variable. Es como decir, usa esta parte para la memoria de los datos. Tenemos la presentación y aquí ya hacemos el ingreso de que repita desde el número 1 al 10 en un bucle. El bucle es el que aparece en el renglón 25 en adelante. Entonces, comprueba si el número actual es 10. Si no es 10, salta la impresión normal. Y del 33 al 36 imprime, si es 10, imprime el 1 y luego imprime el 0. Del renglón 33 al 42 es donde nos va a mostrar la impresión del número 10 porque tiene 2 dígitos, es diferente a los otros. Del 46 en adelante, en esta parte del código imprime del 1 al 9, porque tiene solamente un dígito, entonces él tiene otra forma de señalarlo dentro del código. Y del 59 al 64, lo que va a hacer es que incremente a un dígito hasta el 9. Y por último, tenemos la finalización del código. Para el segundo ejercicio tengo el inconveniente que al correr el código no aparece el número 10. Yo pensé que era algo normal y ChatGPT me dice que no, que debe aparecer el 10. Por cada byte aparece un número, entonces para el número 10 se requiere de 2 bytes. Y me explica cuál sería la solución en la parte donde van las decenas y las unidades para que yo pueda ingresar en esa parte, en ese segmento del código, ajustar la corrección para que pueda aparecer el 10 en forma secuencial y que aparezca en cada renglón la secuencia de los números hasta el 10. Ahora vamos a correr código eh, del ejercicio 2. Le damos clic contrario, run as code y ya tenemos aquí del 1 al 10 en secuencia, uno debajo del otro. Tenemos ahora el ejercicio 3, que es un conversor de número decimal a binario. Recibe un decimal del 0 al 9 y presenta un equivalente en binario. Igual, la misma presentación, la presentación del código, la presentación del programa. Y aquí en el renglón 24 ingresa uno el número, queda guardado como número real y queda cargado en num. Aquí ya empezamos a crear el número binario que se haya digitado. Entonces, recordemos que un byte tiene 8 bits, entonces el resultado va a aparecer con 8 dígitos entre el 0 y el 1, de acuerdo al número que se digite. En el conversor, en el renglón 30, desplaza esa cantidad de bits hacia la izquierda. Entonces va generando 000 hasta que genere el número. Luego en el 32, si el bit que sale es 1, salta la etiqueta 1, o sea, va a quedar el 1. Si no, se pone un 0. Luego, en el renglón 37, cada dígito binario se guarda en el arreglo bin, o sea, aquí en el renglón 37. Y por último, en el renglón 41, con el signo pesos, cierra la cadena. En el renglón 48 en adelante hasta el 54, nos muestra el resultado ya convertido en número binario. Y por último, el cierre del código. Cuando estaba realizando el ejercicio 3, me salieron unos símbolos en el sistema de la respuesta cuando corrí el código. Yo le pregunté a ChatGPT, que fue la inteligencia artificial que usé todo el tiempo, que si eso era normal que saliera. Él me contesta que no. Me dice las causas más comunes por las que aparecen estos signos en la respuesta y me pide que le envíe yo mi código para que él pueda ver en dónde está exactamente y corregirlo. Yo le envío el código y él me explica el problema y me contesta con el código corregido. Ahora veamos el ejercicio 4. El ejercicio 4 nos pide sumar los números n naturales, calcula desde el 1 hasta n, siendo este último un valor ingresado por el usuario. ¿Eso qué significa? Que el número que usted ingrese
él lo va a sumar la n cantidad de veces para arrojar el resultado. Como siempre, tenemos el inicio del código donde tenemos el tipo de modelo que se va a usar, la data y los mensajes. El siguiente segmento del código es el inicio donde vamos a tomar los datos para empezar a trabajar con el código. Luego tenemos donde se pide que el usuario digite el número que se va a usar en la operación. Esta parte del código, del 21 al 24, nos convierte los números a reales. En esta parte tenemos el contador que va sumando de acuerdo al número que se ingresa. Y por último, tenemos el resultado del número en caso de que este sea con decenas o si es de más de 2 dígitos. Y la última parte es la impresión del código, lo que va a aparecer en el momento que se corra el código. Y por último, el cierre del código. Vamos a ver el resultado del ejercicio 4. Vamos a correr código. Aquí nos pide que digitemos un código un número del 0 al 9. Se digita 5 y dio como resultado 15. Ahí está bien. Eso es todo, gracias. Con este ejercicio, el inconveniente que tuve es que no podía verse el resultado como debía ser, el real, sino siempre me arrojaba el 32. Entonces, le escribí que todos me arrojan como resultado 32. Me mostró lo que podría ocurrir en el bloque, que cuál podría ser el problema, y me envió la solución corregida. La mayoría de errores siempre fueron de pronto por haber escrito algo mal, o faltaba una coma, o lo colocaba en la indentación errada. Entonces, ChatGPT me ayudaba a corregir esos errores. Por último, ejercicio 5, nos piden información personal, mostrar nombre y carrera en formato decorativo. Entonces, igualmente, manejamos el tipo de modelo que se va a manejar, la cantidad de bytes que se van a usar, la data, donde va la información de lo que va a aparecer cuando se imprima el código. Y los que dicen etiqueta de B, eso es el que va a arrastrar la información para que se vea la parte decorativa del nombre, la carrera y los datos personales, los datos académicos. Em, Acá en el separador, en la decoración, nos está diciendo qué es lo que tenemos, qué es lo que vamos a ver dentro de un mismo renglón. Luego nos muestra cómo va a aparecer el encabezado, que sería el título, reporte de datos académicos. Y ya con esta información pasamos a arrastrar los datos para poder generar el código. Con esta información, entonces ya podemos decirle al código lo que va a mostrar, las líneas que va a mostrar, que en este caso son estos signos de igual y los asteriscos al lado del título. Y por último, la impresión, que sería esta parte del renglón 66 hasta el renglón 83. Y por último, el cierre. Todos tienen el separador de línea para que se pueda ver la información con la decoración solicitada. Ahora vamos a correr el código para mostrar los resultados de este ejercicio. Y aquí, como se puede ver, ya aparecieron los datos, reporte de datos académicos, mi nombre, mi carrera. Eso es todo. Gracias. En este punto de la guía, básicamente le pregunté a ChatGPT qué, qué diferencia había con el resto de ejercicios que se realizaron con la guía. Y lo que me contesta es que este ejercicio no recibe datos, no procesa nada, no hace ciclos, no usa registros, no usa la lógica, sirve como una tarjeta de presentación del estudiante. Básicamente esa fue la pregunta, que cuál era la diferencia. Y pues es enorme, porque pues aquí no se utilizan bucles, ni comparaciones, ni condiciones, sino sencillamente se ingresa una línea donde se envían unos mensajes y se estructura para que quede de una forma decorativa y que se vea bien. Eso fue todo lo que le pregunté a ChatGPT con respecto al ejercicio 5. Gracias por todo.